El día de hoy, sábado de la 20ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 23, 1 al 12. Pero hoy, 21 de agosto, la Iglesia recuerda la memoria del Papa San Pío X. Su nombre de pila fue Giuseppe Sarto y nació en 1835 en Treviso, Italia. Giuseppe fue ordenado sacerdote a los 23 años de edad y luego ejerció diversos cargos pastorales en su diócesis hasta que en 1884 fue ordenado obispo de Mantua. 9 años más tarde fue creado cardenal y promovido a patriarca de Venecia. En 1903, a la muerte del Papa León XIII, Giuseppe fue elegido papa con el nombre de Pío X. Pío X guió a la Iglesia Católica a inicios del siglo XX, en una época muy complicada justo antes de la Primera Guerra Mundial. Fue un hombre austero y sencillo que combatió los errores seculares de su época, promovió los estudios bíblicos y la renovación de la liturgia y del derecho. Murió el 20 de agosto de 1914, apenas iniciada la Primera Guerra Mundial, y fue canonizado en 1954 por el Papa Pío XII. Retomando ahora nuestra lectura continuada de Mateo, les leo el texto citado. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestros porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. En Jerusalén Jesús fue fuertemente cuestionado por las autoridades religiosas del pueblo, pero con su conocimiento e interpretación de la ley, los dejó desconcertados y sin argumentos. Y una vez que las autoridades se dan por vencidas, el relato empieza diciéndonos que Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos. Y a continuación, hace un resumen de cómo deben actuar quienes lo quieren seguir. Ciertamente, no como los escribas y fariseos, pues la gente y sus discípulos son testigos del proceder de estos. El relato de hoy tiene dos partes. La primera parte es una fuerte crítica a los escribas y fariseos, y la segunda es la enseñanza a los suyos, en donde nos dice: ustedes no hagan así. Veamos primero las críticas a escribas y fariseos. Estas son básicamente tres: su inconsecuencia, su deseo de ser vistos y su deseo de ser honrados. Y a la luz de estas críticas, la enseñanza de Jesús será: ustedes sigan la ley como yo se la enseño. Ustedes no hagan las cosas para ser vistos, y ustedes no busquen los honores ni los aplausos. Su primera crítica entonces es a la inconsecuencia de los escribas y fariseos. Dice Jesús: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque ellos no hacen lo que dicen. ¿Qué es lo que había sucedido? Los fariseos y escribas iban de la mano. Como saben, los escribas eran originalmente los copistas de los libros religiosos judíos, pero con el tiempo y debido a su trabajo se convirtieron en expertos conocedores de la ley de Moisés y los profetas. Y los fariseos eran una especie de hermandad religiosa que se distinguía por el cumplimiento literal y minucioso de la ley y por tanto conocían la ley muy bien.
Y como estos dos grupos de personas se sabían la ley, ellos se habían vuelto los que le enseñaban. Se sostiene que toda la red de sinagogas de Israel, en donde se estudiaban las Escrituras, era llevada por fariseos. Por eso Jesús dice que ellos ocupan la cátedra de Moisés. Cátedra significa el sillón desde donde el profesor enseña, porque antes enseñaba sentado. Los catedráticos son aquellos que enseñan desde su cátedra. El obispo también enseña, y su cátedra está en la catedral. Entonces los escribas y fariseos conocen la ley muy bien y la enseñan. Pero su problema es que no la observan. Son inconsecuentes. No hacen lo que dicen ni viven lo que enseñan. Además, para hacer sentir su poder, interpretan la ley a su manera. Atan pesadas cargas, dice el texto, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Es decir, tienen unas exigencias totalmente alejadas de los deseos de Dios. Pesadas cargas, difíciles de llevar, como si la exigencia y la dureza lo haga a uno más grato a los ojos de Dios. Dios, que nos ama profundamente y que quiere que seamos felices, no nos llena de exigencias externas. Para Jesús su yugo es suave y su carga es ligera. Lo único que Jesús nos pide es que lo elijamos. Por eso Jesús no nos prohíbe nada. Solo nos pide que amemos al Padre por encima de todo y que amemos al prójimo evitándole todo daño. Ustedes, nos dice Jesús, observen la ley que ellos enseñan, pero no imiten su proceder. La segunda crítica es a su deseo de ser bien vistos, a la imagen, a la apariencia. Dice Jesús, todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Los judíos, para hacer su oración, se ponen filacterias, que son pequeñas cajitas de cuero con textos de la Escritura dentro, y se ponen una en la frente y otra en el brazo izquierdo. Y además usan un chal sobre la cabeza del que cuelgan flecos que les recuerdan la alianza con Dios. Jesús critica a quienes agrandan las correas de sus filacterias, las hacen más grandes y vistosas, y alargan los flecos de sus mantos para llamar la atención, a fin de mostrar su piedad y hacer pensar a los demás que son hombres de Dios. Es decir, ellos hacen visibles y externos sus actos de piedad para ser vistos, como si eso lo fuese a salvar, olvidando que lo que salva no es lo que te pones encima, o los golpes de pecho que te das, o las estampitas que llevas, sino lo que haces. Y la tercera crítica de Jesús es a su deseo de ser honrados y ser considerados importantes. A ellos, les dice Jesús, les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. Los primeros puestos de las sinagogas estaban reservados a los ancianos y maestros, a aquellos que merecían esos puestos por su trayectoria y consecuencia de vida. La crítica de Jesús es que escribas y fariseos, no mereciéndolo, buscan a como dé lugar esos honores. A ellos les gusta que los llamen maestros o rabí, que estrictamente hablando no solo significa maestro, sino significa algo así como mi grande, mi excelso, mi máximo referente. Y entonces, a partir de esto que Jesús critica, vienen las enseñanzas a los suyos. Una cosa es que tú busques ser llamado maestro, mi grande, mi excelso, que está mal, y otra es que la gente, por tu consecuencia de vida, te llame naturalmente maestro. A Jesús mismo lo llamaron maestro, pero él nunca buscó ser llamado así. Por eso dice Jesús, ustedes no se hagan llamar maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. Ustedes no busquen ese título, no presuman lo que no son.
Y en la misma línea da otros dos ejemplos. No busquen ser llamados padres o doctores. A nadie en el mundo llamen padre porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. Y no se dejen llamar tampoco doctores porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. Dios es el verdadero maestro, el verdadero padre, el verdadero doctor. Los hombres, nosotros, somos maestros, padres y doctores de manera vicaria, es decir, no por méritos propios, sino porque participamos de lo propio de Dios. Si uno busca ser llamado padre o doctor, es muy criticable. Si uno ambiciona ser llamado así para ser honrado por la gente, está muy lejos del camino cristiano. Esos títulos no deben salir de uno, sino de la gente que se siente naturalmente querida y acogida por uno. Desde los inicios los cristianos llamaron padres a quienes se ocupaban de ellos, pero porque se ocupaban de ellos. Y es así como a la cabeza de la Iglesia Católica se le llama papa, que viene del griego papas o papá, porque vela y se ocupa de los creyentes. Pero una cosa es que te llamen así y otra cosa es que busques ser llamado así, para llenarte de vanagloria, y lo mismo vale para cualquier otro título, doctor, ingeniero, etc. Jesús termina su enseñanza resumiendo lo dicho diciendo: el mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se ensalce será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En el camino que Jesús propone, el grande es el que sirve, no es el que es servido, pues aquel que busca ser servido se sale de su camino. En conclusión, los invito a revisar nuestras vidas a la luz de las tres críticas que Jesús hace a escribas y fariseos, y preguntarnos: ¿soy consecuente en mi vida? ¿Hago lo que digo? ¿Busco ser bien visto, cuidar mi imagen, resaltar y aparentar? ¿Busco ser halagado, elogiado, honrado y aplaudido? Pidámosle pues a Dios que nos ayude a no ser como los escribas y fariseos, sino que busquemos siempre actuar como cristianos consecuentes, pasando desapercibidos y más bien buscando servir a todos en todo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.